Buen día, mi nombre es Lizeth Natalia Campos, soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y el día de hoy vengo a explicar sobre la membrana celular o la membrana plasmática. La membrana celular es una barrera física que separa el medio celular interno del externo. En las células eucariotas y en algunas procariotas también hay membranas intracelulares que delimitan a los organulos, separando el medio interno del organulo del citisol. Es también una plataforma para proteínas donde se llevan a cabo innumerables relaciones químicas e interacciones musculares imprescindibles para las células. La composición y la estructura de la membrana están formados por lípidos, proteínas y en menor medida por glucídeos. La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por lípidos. Las proteínas son proteínas integrales que poseen secuencia de aminoácidos hidrofílicos que disponen entre las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos y dominos hidrofílicos que están en contacto con la solución acuosa intra y externa celular. Por tanto, las membranas son como láminas extensas que cuando se observan en secciones transversales, perpendiculares o superficies con el microscopio eléctrico de transmisión presentan un aspecto trilaminar, dos franjas oscuras que corresponden con las partes hidrofílicas de los lípidos y una franja clara más ancha entre ellas que son sus cadenas de ácidos grasos. A esto se denomina unidad de membrana y es así para todas las membranas celulares. El espesor de la membrana varía entre los 6 y los 10 milímetros, lo cual indica que no todas las membranas son exactamente iguales. ¿Qué hace exactamente la membrana? La membrana plasmática no solo define los límites de la célula, sino que también le permiten interactuar con su ambiente de forma controlada. Las células deben excluir, absorber varias sustancias, todas en cantidades específicas. También deben ser capaces de comunicarse con otras células, identificándose y compartiendo información entre ellas. Como anteriormente les mencionaba, para realizar estas funciones la membrana plasmática necesita lípidos, los cuales crean una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. También necesita proteínas, como anteriormente lo mencionaba, que participan en el transporte a través de la membrana y en la comunicación celular, y los carbohidratos, azúcares y cadenas de azúcar que se hacen y se unen a lípidos y proteínas y ayudan a que las células se reconozcan entre ellas. Uno de los componentes principales que tiene la membrana celular son los fosfolípidos. Los fosfolípidos dispuestos a una bicapa que conforman la estructura básica de la membrana plasmática o celular. Son adecuados para esta función porque son anfipáticos, es decir, que tienen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. La hidrofílica es la que ama el agua, es decir, la que absorbe toda el agua. Y la parte hidrofóbica es la que no absorbe agua, es decir, que no odia el agua. Otra de las principales causas que hace la membrana celular son las proteínas. Las proteínas son el segundo componente principal de la membrana plasmática. Existen dos categorías importantes de proteínas de la membrana: integrales y periféricas. Las proteínas integrales de la membrana están, como su nombre lo indica, integradas a la membrana, tienen al menos una región hidrofóbica y que las ancla al interior del hidrofóbico de la bicapa de los
fosfolípidos, que era lo que anteriormente les mencionaba. Algunas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan la membrana de un lado a otro y están expuestas a ambos lados. Las proteínas se extienden por toda la membrana y se llaman proteínas transmembrana. Las proteínas periféricas de la membrana se encuentran en la superficie exterior e interior de las membranas, unidas a las proteínas integrales y o a los fosfolípidos. A diferencia de las proteínas integrales de la membrana, las proteínas periféricas no se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. Los carbohidratos. Los carbohidratos son el tercer componente principal de las membranas plasmáticas e en general se encuentran en la superficie exterior de la célula y están unidos a proteínas formando glicoproteínas o a los lípidos formando glicolípidos. Estas cadenas de carbohidrato pueden tener 260 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. En conjunto con las proteínas de la membrana, estos carbohidratos forman marcadores celulares distintivos, algo semejante a las credenciales de identificación moleculares, que les permiten a las células reconocer entre ellas sus identificaciones. Estos marcadores son muy importantes por el sistema inmunitario, ya que permiten a las células inmunitarias diferenciar entre las células propias del cuerpo a las que no deben atacar y las células o tejidos extraños a los que sí deben atacar. La fluidez de la membrana. La estructura de las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos es importante para determinar las propiedades de la membrana y en particular su fluidez. Los ácidos grasos saturados no tienen enlaces dobles, están saturados con hidrógenos, por lo que en sus colas son relativamente rectas. Los ácidos grasos insaturados, por el contrario, contienen uno o más enlaces dobles, los que a menudo producen un codo o doblez. Puedes ver un ejemplo de la cola doblada insaturada en el diagrama de la estructura de los fosfolípidos que aparece al comienzo. Las colas de los ácidos grasos saturados e insaturados de los fosfolípidos se comportan de una manera diferente cuando baja la temperatura. A temperaturas más frías, las colas rectas de los ácidos grasos saturados pueden unirse estrechamente produciendo una membrana densa y bastante rígida. Los fosfolípidos con colas de ácido graso insaturado no pueden unirse tan estrechamente debido a la estructura doblada de sus colas. Por ese motivo, una membrana de fosfolípidos insaturados permanece fluida a temperaturas más bajas que una membrana de fosfolípidos saturados. La mayoría de las membranas celulares contienen una mezcla de fosfolípidos, algunos con dos colas saturadas rectas y otros con una cola saturada y una cola no saturada doblada. Muchos organismos, los peces por ejemplo, pueden adaptarse fisiológicamente a los ambientes fríos, cambiando la proporción de los ácidos grasos insaturados en sus membranas para obtener más información acerca de los ácidos grasos saturados. Ellos deben generar un conjunto de ácidos grasos para hacer este cambio. Además de los fosfolípidos, los animales tienen un componente adicional en su membrana que les ayuda a mantener la fluidez, como el colesterol. Otro tipo de lípido que se encuentra incrustado entre los fosfolípidos de la membrana que ayudan a disminuir los efectos de la temperatura en la fluidez.